en bimestres, en bimestres. Pero siempre ha sido así. Y, y ahora, pues, con este sistema híbrido, pues igual, ¿verdad? Yo soy de los que he propuesto de que debemos regresar a la presencialidad completa, pero entiendo que uno de los factores que impiden realmente el regreso a la presencialidad en un 100% es el transporte. La deficiencia en el transporte público, pues, hace que las autoridades, pues, se vean obligados a diseñar este sistema híbrido. Pero yo pienso de que la presencialidad ayuda mucho, un poquito más, mucho más, para aquellos y aquellas compañeras que de verdad están interesados en aprender, en estudiar. Al día siguiente del miércoles, que calificamos el texto paralelo, al día siguiente ya les había integrado su zona y ya había cumplido con mandarla a la cartelera virtual. Y de verdad estoy muy orgulloso con muchos de ustedes que de verdad aprovecharon, pero de una manera maravillosa el tiempo en sus clases y de verdad que aquellos que van ganando con zona el curso, pues esa felicitación enorme por el esfuerzo, la dedicación, la entrega y la invitación a que continúen con ese qué hacer. Les decía en la clase anterior que la carrera no es complicada, no es difícil, pero requiere disciplina, requiere orden, requiere responsabilidad, requiere asistencia. Y entonces, algunas veces, pues, por X o Y motivo, pues, algunos de ustedes no puede asistir a clases, pero los que fueron estudiantes de la sección L de Derecho Constitucional del semestre anterior y de este, si se dieron cuenta, en mi caso, puntualmente siempre clases presenciales, puntualmente siempre clases virtuales. ¿Pero por qué? Porque es mi obligación. La facultad de la universidad para eso me paga, para atenderlos a ustedes y tratar de enseñarles de a poquito, los conocimientos fundamentales que ustedes como futuros profesionales necesitan. Aunque cuando ustedes de parte de la Secretaría o de procesamiento de datos o de atención al estudiante obtengan la certificación del cierre de pensum y lo tengan en sus manos y digan, bueno, aquí en esta certificación que tengo en mis manos dice que he aprobado 56 cursos. El problema es que no saben nada de nada. Nada de nada. A pesar de haber promovido, aprobado 56 cursos. Salen ustedes a la calle y están en puro. Bueno, entonces voy a comenzar a estudiar me voy a decidir por el área privada o por el área pública. Y me decido por el área pública. Bueno, voy a comenzar a preparar mi estudio en el área pública. Y ahí cuando ustedes puede ser que regresen a las aulas a refrescar conocimientos con algunos profesores, como oyentes,
puede ser que hay de moda, ya se volvió un negocio eso de las academias para la formación de los y el estudio de los exámenes técnicos profesionales, ya es un negocio también. Tengan cuidado, busquen las mejores, donde él o los profesores o los abogados que están impartiendo realmente tengan conocimiento, manejen la materia, conozcan, sean honestos, sean transparentes, y entonces ahí van a comenzar ustedes un semestre. Y ahí es donde van a comenzar a darse cuenta que efectivamente no saben nada de nada. Y como ustedes quieren graduarse rápido, pues quieren algunos con 3, 4, 5 meses de estudio, 2 o 3 horas al día, piensan que ya están preparados y se llenan su documentación para los exámenes y van a tronar como sapos. Salen decepcionados, se perdió un año. Luego, ahora que ya pasaron esta experiencia, ya saben cuál es la dinámica de los exámenes privados, técnicos profesionales, entonces ya se preparan con mayor responsabilidad, pero resulta que cuando quieren ingresar su documentación para el turno, en 5 minutos se llenó el cupo de 200 para un semestre y el siguiente eh, en 5 minutos, o sea, así se le pasa a uno el tiempo. Por eso lo que vayan aprendiéndolo para su vida profesional. Aunque les cueste un poquito, pero para su vida profesional. Con ustedes, pues, gracias a Dios, nadie aspiró ni siquiera a llegar a zona mínima, porque los que no llegaron a zona mínima se quedaron, pues, con 20 y tantos, etcétera, pero no llegaron a 30 o 31, no hubo esa necesidad de estarlo jalando. Vamos el día de hoy, como les había prometido, entrar en materia. Hoy vamos a hacer un repaso general de la última, que ya la vimos así a grandes rasgos, pero hay tips que se los voy a reiterar para que ustedes los tengan presente. Se van, por favor, a, si tienen la 10ª edición de su ley, se van a la página 184. Se van a la página 184. ¿Ya? Si tienen una edición viejita como la mía, que es 7ª edición, la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general está en la página 182. Y son solo 6 recuadros donde sintetiza y nos permite hacer un cuadro comparativo entre las diferencias y similitudes que hay con la inconstitucionalidad en casos concretos. Fíjense ustedes que ya todos tienen abierto su ley en la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. ¿Ya? Muy bien, Evelyn, muy bien, Ana Bichit. Veamos, pues. 1. Interposición. Se interpondrá por escrito. Ahí no cabe la menor duda, como las otras garantías, a excepción de la exhibición personal, que puede hacerse vía teléfono o verbalmente, ¿ya? Pero en las otras garantías constitucionales puede hacerse por escrito, con excepción que en el amparo, recuérdense ustedes que cuando hay notoria pobreza, cuando hay notoria ignorancia, que no sabe leer y escribir, y que este señor pobre que ha vivido toda su vida en sus terrenos que le heredó su papá, derechos de posesión,
por más de 60 años, porque ya tiene él más de 60 años, y su papá ya poseía esos terrenos, pero vinieron unos malandrines y falsificaron, como eran derechos de posesión, la huella, y resulta que el papá de él les había vendido las 20 manzanas que estaban ahí por Santo Domingo, Xenacoj, por decir algo. Y resulta que y comenzaron a lotificar y a hacer condominios. Y él, sabiendo que el señor ahí tenía sus sembrados de milpa, de verduras, pero como no sabe leer y escribir, y acude al juzgado de Zacatepeques, aquí, de primera instancia, y expone su caso. Gracias a Dios va a caer en un juzgado donde el secretario del tribunal de primera instancia lo escucha, lo pasa y le escucha. Y entonces dice, mire, no tenga pena, yo le voy a poner esa denuncia. Y recibe y le haces saber, solo consígame por favor el nombre de esa, de esa desarrolladora, de esa lotificadora y la dirección que tienen, y ya usted me la trae y vamos a investigar por parte de nosotros para poderlo ayudar. Y el señor le lleva la información y todo, el tribunal pues buena onda, busca toda la información, se mete al registro mercantil, indaga quién es el gerente o el administrador único de la empresa y todo, y que ya con toda la documentación que han reunido, pues entonces se presenta la denuncia en contra de ellos por parte de este señor que no sabe leer y escribir, y con esa acta que levanta el secretario, se la manda al procurador, al procurador de los derechos humanos con sede en Antigua, para que él le dé el seguimiento correspondiente. Y ahí es donde se inicia el procedimiento de amparo, que puede ser verbalmente por las circunstancias esas, ¿ya? Pero las demás garantías, todo es por escrito. Y esto es punto número 1. Siempre que se vaya a interponer una inconstitucionalidad de leyes de carácter general contra reglamentos de carácter general, contra disposiciones de carácter general. ¿Cuándo hay una disposición gubernativa de carácter general? Cuando el presidente de la República emite un acuerdo gubernativo y ese acuerdo gubernativo lo publica y es de observancia general, porque todos los ciudadanos lo tenemos que observar y cumplir. Esa es una disposición gubernativa. Entonces, siempre que se vaya a interponer una inconstitucionalidad de carácter general, ya sea contra leyes propiamente, contra reglamentos o contra disposiciones gubernativas, esta se va a interponer ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién tiene la facultad de administrar justicia constitucional concentrada? Y esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general se va a interponer en única instancia. En única. Aquí no estoy hablando de primera instancia ni de segunda instancia. En única instancia. ¿Ya? En única instancia. Y siempre que se vaya a presentar una solicitud por escrito de inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad, va a ser por escrito. Y quienes tienen legitimación para interponer esa garantía constitucional, pues tal y como lo dice ahí, se interpondrá por escrito ante la Corte de Constitucionalidad. Podrán plantearla a la Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente. B, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación.
C. El procurador de los derechos humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de competencia. Y D. Cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados. Es decir, que el constituyente tuvo en cuenta a la población, a la acción popular. En este caso, en esta garantía. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano en el pleno ejercicio de sus facultades mentales y volitivas, quienes son ciudadanos hombres y mujeres mayores de 18 años, pues cualquier persona mayor de 18 años, en pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, puede interponer en beneficio de toda la población una inconstitucionalidad de ley de carácter general o contra un reglamento de carácter general o contra una disposición gubernativa de carácter general. El requisito sine qua non, el requisito que se exige para ello es que lo auxilien 3 abogados colegiados activos. Ese es el único requisito. Normalmente se exige en las demás garantías constitucionales el auxilio de un abogado, con excepción de la exhibición personal que no necesita de auxilio de abogado. Ha habido casos que en los papeles que envuelven las cajitas de cigarrillos, esos donde están los 20, los presos lo desarman y allí, con su nombre, indicando que están en tal sector, a cargo de tal alcalde, y hacen llegar al juzgado de turno que está ahí mismo en el preventivo, hacen llegar ese papelito para que el juez se constituya en ese sector, porque él está siendo objeto de malos tratos, de vejaciones, de degradaciones, de humillación, o sea, está siendo maltratado por todos los demás presos y o por los mismos policías penitenciarios. Y él lo único lo que teme es que en cualquier momento, como aparecen todos los días, aparezca ahí su cuerpo. Las autoridades no se dan cuenta, se hacen las locas, no rinden informe y solo mandan al INASIF, levantan el cadáver, el MP, levantan, y ahí está. Luego se le avisa a la familia, pero nadie dice nada. Es un submundo. Es un mundo. Vean lo que le acaba de pasar en el Tejar Chimaltenango, ese video contra ese ex candidato, creo yo, a alcalde o a diputado, no estoy seguro, del Tejar Chimaltenango. La forma como es acribillado él y la hermana que lo acompañaba. Eso ¿se acuerdan? Lo hemos visto en películas. ¿Va a haber alguna investigación? Se va a saber el motivo, la razón, la circunstancia, con esa forma, pero es decir, el mensaje que mandaron estos asesinos es ese, o quien ordenó eso. No sé quién haya sido, pero el mensaje que hizo llegar a los demás que están dentro de ese grupo, por decirle así, vean señores, eso les va a pasar a ustedes si no se ponen. Eso quiere decir, pues, terrible, terrible. ¿Quién nos va a identificar? O sea, son estructuras. Nosotros estamos muy mal en inseguridad y México está peor. México está peor, pero es lo mismo, estamos a la vecindad. La escuela que tenemos en México se está reproduciendo acá, terrible. Fue un acto desafiando al Ministerio de Gobernación y diciéndole, vea mi estimado amigo, usted que es el nuevo ministro de Gobernación, vea lo que hacemos nosotros cuando queremos.
estamos, estamos muy mal, muy mal. Entonces, imagínense que hubiese ido pasando una familia con sus niños y todo. Pues esas balas rebotan, esos van, pero fue tremendo, fue tremendo. Entonces, ahí está quienes tienen legitimación. ¿Qué artículo me van a apuntar ahí? El 134. Per harto 134 de la ley. Ahí está, 134. Escrito número 2, calificación. El escrito de solicitud deberá contener todos los requisitos legales exigibles, pero si en el memorial de interposición se omitieren estos, la Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlo dentro del tercer día. Al igual que el amparo, al igual que la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, pues si está mal planteada, la Corte de Constitucionalidad va a dictar un previo a darle trámite a la inconstitucionalidad de carácter general contra la ley tal planteada o contra el reglamento tal planteado o contra el acuerdo gubernativo o contra la disposición gubernativa que el interponente cumpla con. Y ahí le señala los requisitos que debe llenar para darle viaje, para que la acepten para su trámite. A ver si se recuerdan, a ver qué memoria tienen ustedes. Con tantos errores que anteriormente los abogados litigantes cometían en el planteamiento de cualquier garantía constitucional, llámese amparo, llámese inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, llámese inconstitucionalidad de leyes de carácter general, un 80%, un 90% de las solicitudes efectuadas eran declaradas sin lugar por estar mal planteadas. En eso, la séptima magistratura, me parece, o la sexta, no estoy seguro, se dio a la tarea de crear el Acuerdo 1-2013, que son las disposiciones complementarias y reglamentarias a la ley de amparo. Y con todas esas lagunas y esos vacíos que habían quedado que habían y que hay en la ley original emitida el 14 de enero de 1986, cuando entró en vigencia la Constitución, también entró en vigencia la ley de amparo y también entró en vigencia la ley electoral de partidos políticos. Durante 28 años, porque en el 2013 esa magistratura emite ese acuerdo 1-2013 y el auto acordado 1-2013 que se refiere al amparo en materia de competencia, que son solo 9 artículos. Pero en el acuerdo 1-2013 son 79 artículos. Y me pregunto, ¿recuerdan ustedes qué artículo es el que tiene que utilizar el abogado cuando va a interponer una inconstitucionalidad de leyes de carácter general? ¿Se recuerdan? Sería el artículo 12, licenciado. Buenas El tardes. artículo 12, apúntenlo ahí. Muchas gracias, Eric Santizo. Apunten ahí en ese recuadro 2 un asterisco que diga ver artículo 12. Y ahí en el artículo 12 está la forma como debe de plantearse una constitucionalidad de leyes de carácter general. En el 11, la forma como debe plantearse una inconstitucionalidad en casos concretos. En el 10, la forma como debe de interponerse un amparo. Muchas gracias, Eric. Te felicito. Póngale ahí para que ustedes lo... Suspensión provisional. La Corte de Constitucionalidad, dentro de los 8 días siguientes a la interposición,
decretará de oficio y sin formar artículos la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general si considerare que la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. La suspensión tendrá efecto general y se publicará en el diario oficial el día siguiente de haberse decretado. Es decir, por si no, muchos no recuerdan, el diario oficial es el diario de Centroamérica, el que se edita en la tipografía nacional y que allí se editan todos los acuerdos y todas las leyes, sí, porque se supone, entre comillas, se supone que todos sabemos leer acá en Guatemala. De los 18.400.500.000 que ya somos, se supone que no hay analfabetismo, porque hay un artículo de la ley del organismo judicial que dice que... ¿Quién me lo lee? Me parece que es el 3 o el 4. ¿Quién tiene a la mano la ley del organismo judicial? Contra la ignorancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre y eso. ¿Quién me lo puede leer? Solo uno, no todos. Dayana, Ángela Dayana, por favor. Buenas ¿Qué tardes, artículo es? licenciado. Es el artículo 3, primacía de la Es ley. el artículo. ¿Me haces el favor de leerlo? Si Muy tienes la bien. bondad. Okay. Gracias. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Imagínense, cuando tenemos un 80% de analfabetismo, ¿qué está haciendo ese artículo en la ley del organismo judicial cuando el 80% de la población no sabe leer y escribir? Por supuesto que fue de muy mal gusto consignarlo en la ley del organismo judicial, porque alguien que no sabe leer y escribir, ¿cómo le vamos a decir que porque es ignorante de la ley? ¿Ah? Si no sabe leer y escribir. Ese artículo, ténganlo presente, pero en cualquier momento ustedes lo pueden invocar, porque es derecho vigente, pero no positivo. Ese es un gran ejemplo de derecho vigente, pero no positivo, porque no se cumple con un 80% de analfabetismo. Pero bueno, ya es harina de otro costal. Entonces, puede ser que la Corte de Constitucionalidad considere que el memorial de interposición total o parcial de una ley o de un reglamento o de una disposición normativa pueda producir gravámenes irreparables, entonces puede suspender, ¿ya? Sin formar artículo, puede suspender la vigencia de la misma. Y esa suspensión, por supuesto, que la tiene que publicar en el diario oficial al día siguiente de que resolvió la suspensión provisional de esa ley o de ese reglamento. O puede ser también que no se dé esa situación, que no haya, sin formar artículo, una resolución que la suspenda, sino se vaya hasta el final. 4, audiencia. Si no se dispone la suspensión provisional o se declarara esta, se dará audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público. Ustedes saben que el Ministerio Público siempre va a tener legitimación activa en todas las garantías constitucionales por mandato legal. Por mandato legal, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos son parte, tienen legitimación activa en las garantías constitucionales.
y a las autoridades o entidades que la Corte de Constitucionalidad estime pertinentes. 5. Vista. Transcurrido el plazo, se hayan o no evacuado la audiencia, el tribunal, actuando de oficio, señalará día y hora para la vista dentro de un término de 20 días. La vista será pública si lo pidiera el interponente o el Ministerio Público. Si no se pide, no hay vista pública. Simple y sencillamente, lo que se hace es pasarnos al artículo 6, al numeral 6, que dice: sentencia deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes al día de la vista. Desde el momento en que se va a interponer una ley, una inconstitucionalidad de ley en contra un particular, interpuso una inconstitucionalidad en contra de X ley, como es contra una ley de carácter general, la Corte de Constitucionalidad se va a integrar con ¿cuántos magistrados? Sería con 7 magistrados, Con licenciado. 7 magistrados, muchas gracias. 5 titulares, y de los 5 suplentes se sortean 2. Entonces, cada vez que la Corte de Constitucionalidad va a conocer una inconstitucionalidad de leyes de carácter general, siempre se va a integrar con 7. ¿Y qué sistema se va a aprobar para declarar en la sentencia con lugar la inconstitucionalidad de la ley planteada? En su sentencia, la declara con lugar. ¿Cuántos votos se necesitan para que sea declarada inconstitucionalidad una ley de carácter general? A ver. Hay 7 magistrados. ¿Qué sistema se aplica? ¿Una mayoría calificada o una mayoría absoluta? Mayoría absoluta. Con 4 votos puede dictarse la sentencia y declarar con lugar, la inconstitucionalidad planteada. Al momento en que se dicta la sentencia, por supuesto que se ordena la publicación en el diario oficial, ¿ya? Y entonces dice el artículo 137, cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 miembros en la forma prevista en el artículo 269. ¿Ya? Vayámonos al artículo 269. Sacamos nuestra Constitución y nos vamos al artículo 269. Integración de la Corte. Vean cómo, por favor, con un lapicero,
me ponen en el artículo 137 un asterisco que diga ver harto 269 cons, ver artículo 269 constitucional. Y en el 137 de la ley de amparo, pongan un asterisco que diga ver art 269 cons. Es decir, siempre hasta el penúltimo día de clase estamos haciendo telas de araña. Eso a ustedes después se les va a facilitar la vida. Dice el 269. La Corte de Constitucionalidad se integrará con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Aprovecho de una vez. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y son designados de la siguiente manera. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de la Corte Suprema son 13 magistrados. De ellos 13 designan a uno. Un magistrado por el Pleno del Congreso. Los 660 diputados van a designar a un representante a la Corte de Constitucionalidad. Un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. O sea, esos son a dedillo, esos 3 magistrados que van a integrar la Corte de Constitucionalidad es a dedillo, por conecte, por cuello. 4. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad también es a dedillo, porque en el Consejo quien ordena es el rector y él les dice a los demás integrantes, aunque se supone que es un órgano colegiado, les dice, vean, muchachos, les propongo a este como candidato a la Corte de Constitucionalidad. Supongamos que digan, miren, les propongo, y los demás miembros, algunos van a razonar su voto, otros no llegarán, pero se aplica el sistema de mayoría, mitad más 1, y un magistrado por la Asamblea del Colegio. Nosotros, los abogados, sí, el Tribunal Electoral convoca, el Tribunal Electoral del Colegio convoca a elegir a un magistrado titular y un suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad. Simultáneamente con la designación del titular se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Bueno, digamos, les había indicado el 145. Subrayenlo, por favor. Votación para la declaratoria. La inconstitucionalidad solamente podrá declararse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que forman el tribunal. Es un tribunal colegiado. Hay una llamada que es la número 168 y dice, se refiere a la mayoría compuesta por la mitad más 1 de la totalidad de los miembros. 146. La publicación de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que declaren la inconstitucionalidad total o parcial debe hacerse en el diario oficial dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme. 147. Aclaración y ampliación. Contra las sentencias y autos dictados en materia de inconstitucionalidad se puede pedir aclaración o ampliación. Para el efecto se estará lo dispuesto en los artículos 70 y 71. Regresemos al 70 y al 71 para tenerlos presentes. 70.
aclaración y ampliación, interposición. Cuando los conceptos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el amparo, podrá solicitarse la ampliación. 71. Trámite y resolución. La aclaración y ampliación deberán pedirse dentro de las 24 horas siguientes de notificado el auto o la sentencia y el tribunal deberá resolverlos sin más trámite dentro de las 48 horas siguientes. Algo que tienen que tener en cuenta ustedes es el artículo 139, último párrafo. Eso sí, subrayemelo, por favor. Pónganle un cuadro, enciérrelo dentro de un rectángulo. El título es Audiencia, Vista y Resolución. Si no se dispone la suspensión provisional o, en su caso, decretada esta, se dará audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público y a cualesquiera autoridades o entidades que la Corte de Constitucionalidad estime pertinentes. Transcurridos los cuales se hayan evacuado o no la audiencia, de oficio se señalará día y hora para la vista dentro del término de 20 días. La vista será pública si lo pidiera el interponente o el Ministerio Público. La sentencia deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes al de la vista. Y aquí es donde quiero que, por favor, en un rectángulo me lo encierren para que nunca se les olvide. La Corte deberá dictar sentencia dentro del término. No está hablando de plazo. Cuando se habla de término, les vuelvo a recordar siempre, por si no lo han entendido, se habla solo de días hábiles. Término. Cuando se habla de plazo, son días corridos. Entonces, la Corte deberá dictar sentencia dentro del término máximo de 2 meses a partir de la fecha en que haya interpuesto la inconstitucionalidad. Hay una llamada ahí que es la 165 que dice: las formalidades que debe contener la sentencia de la inconstitucionalidad de carácter general se encuentran en el artículo 39 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley de amparo, extinción personal y de constitucionalidad. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por favor. Por favor. Algo importante que pareciera que nos puede acarrear un dolor de cabeza. El 142, en cuanto a la resolución definitiva, dice: contra las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y contra los autos dictados de conformidad con lo preceptado en el artículo 138, no cabrá recurso alguno. Vayámonos al 138, suspensión provisional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar de oficio sin formar artículo dentro de los 8 días siguientes a la interposición la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general. Si a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables, la suspensión tendrá efecto general y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haberse decretado. En este caso, sí, para que lo tengan claro, por favor, sí, la Corte declara con lugar una suspensión provisional de la ley, del reglamento o de la disposición de carácter general, si a juicio de la Corte esa inconstitucionalidad
fuere notoria y susceptiblemente de causar gravámenes irreparables, en ese caso, al publicarla en el diario, ahí no es susceptible de interponer recurso alguno. Para que no se confundan. Cuando suspende una ley de carácter general porque cree que al no suspenderla y que siga vigente va a causar gravámenes irreparables y publica al día siguiente la suspensión de esa ley, eso no es susceptible de interposición de recurso alguno. Y eso claramente lo dice el artículo 142 de la resolución definitiva. Contra las sentencias de la Corte Constitucional y contra los autos dictados de conformidad con lo presentado por el artículo 138, no cabrá recurso. A grandes rasgos, pregunto, ¿tienen alguna duda en relación a esta garantía constitucional? Por mi parte, no, licenciado, muchas gracias. Muy bien, ¿qué dice el resto de compañeros? ¿Les quedó claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, bueno. Como lo prometido es deuda, entonces vamos a recordar. Sí, Roberto Ceseña, por favor. No, solo que no tenía duda. Ah, vaya, cómo no. Muchas gracias, Roberto. Entonces, vamos a recordar nuestro primer parcial. Rapidito, no en todo, pero rapidito para que ustedes recuérdense que el próximo lunes, dentro de 8 días, la sección L, pues ustedes nos examinamos a las 4, pero en la sección J, en este momentito estará iniciando su examen final. 5 días después, Dios mediante, ya ustedes tendrán en su plataforma la nota total del curso. Es aquel poder jurídico que le asiste a toda persona a instar o promover ante los tribunales de justicia en procura de resguardo, protección o restauración de derechos fundamentales que se consideran amenazados de violación o violados. ¿Qué nombre recibe esa acción procesal? Es aquel poder jurídico que le asiste a todos nosotros como ciudadanos, ¿ya? De promover ante el órgano jurisdiccional en procura de resguardo, protección o restauración de derechos fundamentales que se consideran amenazados, modalidad preventiva, o violados. ¿Qué es eso? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a interponer? Es el amparo, licenciado. Una acción de amparo, Eric, una acción de amparo, ¿ya? Es aquel poder jurídico que tú tienes como ciudadano. Entonces, en el ejercicio de tu acción, interpones la acción de amparo ante el órgano competente, ante el órgano, en demanda de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque hay una amenaza cierta y determinada que te puede causar un agravio personal o directo, o ya te fueron violados los derechos. Entonces, iniciar la acción de amparo en forma restauradora o reparadora para volver las cosas al estado anterior. Fíjense, me voy a salir del guión un momentito. Voy a hacer quiero que ustedes me den la respuesta. La suspensión provisional. Vean pues cómo están planteadas las preguntas, porque en la misma pregunta está implícita la respuesta.
La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimientos reclamados, cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. ¿Cómo le denomina la ley a ese precepto legal? Es el amparo provisional. El Amparo provisional. amparo provisional. Cuando yo me pongo aquí y le dice, resolverá sobre la suspensión provisional del amparo, resolución o procedimiento, estoy hablando del amparo provisional. A ver cómo están con esta. Su naturaleza jurídica, en principio, es considerada como un recurso en virtud que se encuentra normado dentro del apartado de recursos. Sin embargo, así tienen que leer su pregunta ustedes cuando se examinen, como lo estoy haciendo yo, en silencio, pero explicándose y dándose ustedes las respuestas y las interrogantes. Sin embargo, a consideración de algunos legisladores, el ocurso de queja funciona como un remedio, pues tiende a evitar que no se haga mayor mal en cuanto que no ataca ninguna resolución de fondo. ¿A qué precepto procesal nos referimos? Cursos. ¿Perdón? O curso. El ocurso de queja, si ahí mismo lo dice. El ocurso de queja. Por eso cuando se examinen, sigan mi modelo. Yo me estoy preguntando, ¿qué es lo que este señor me está preguntando? ¿Qué me está preguntando este profesor? Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiere asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. ¿Qué nombre le da la ley del organismo judicial a ese precepto legal o a ese precepto procesal? Si no estoy mal, creo que es competencia. Es competencia, no estás mal, José Alberto. ¿Ya? No estás mal. Porque desde el momento en que te estoy diciendo, fíjate la clave, los tribunales solo podrán ejercer su potestad. Ahí ya estás hablando, tenés que entender de jurisdicción y competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio. O sea, ya te delimité el campo de acción del qué hacer de ese tribunal. Lo cual no impide que los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Eso distrae, por supuesto. ¿Qué nombre le da la ley judicial a este precepto? Pues es competencia. ¿Por qué? Porque a veces un tribunal necesita, ya sea por exhorto. ¿Qué es exhorto? De igual a igual. El auxilio que yo le encomiendo a un tribunal que está en Jalapa de primera instancia en materia, si yo soy civil, pues de materia civil, que escuche la declaración testimonial de unos vecinos de Jalapa en un proceso que estoy llevando acá en Guatemala. O un despacho. Yo, juzgado de primera instancia, le ordeno al juzgado menor de Chimaltenango, de San Miguel Izapa, que cite al señor fulano y tal, porque tiene que declarar sobre 10 preguntas que van ahí implícitas. Entonces, dentro de mi jurisdicción y competencia, tuve que salir a buscar el auxilio de otros tribunales para una administración pronta y cumplida. ¿Vamos bien? ¿Se van recordando? ¿O están difíciles? Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos,
por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. ¿Qué nombre recibe ese precepto procesal? Definitividad. Definitividad, Baltasar. Muy bien. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad fue emitida por ¿qué órgano colegiado? Por la Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Está constituida por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. ¿Qué nombre recibe? Ahí mismo está la respuesta. Está constituida por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. ¿Qué nombre recibe? Protección constitucional. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Esta, si no se saben esta. ¿Cómo le denominamos a la institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado? Contraloría General de Cuentas. Contraloría General de Cuentas. Muy bien, Diego. Muy bien, Joel. Escuchen esto. Esta resolución judicial decide materias que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. ¿Qué nombre recibe? Auto. Autos. Muy bien, Roberto. Autos. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de una amenaza a los derechos que la Constitución y las leyes reconocen. ¿A qué modalidad del amparo nos estamos refiriendo? Preventiva. Preventiva. Muy bien, Baltasar. Muy bien, Diego. Excelente. Existen 3 presupuestos procesales o requisitos previos para que proceda la acción de amparo. ¿Cuáles son? Temporalidad, legitimidad y definitividad. Excelente, Claudia. Definitividad, legitimación y temporalidad. El amparo protege a las personas y restaura el imperio de los derechos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿A qué modalidad del amparo nos estamos refiriendo? Al amparo reparador. Al amparo reparador, restaurador. Muy bien. Cuando sea necesario recurrir a otro cuerpo legal para solucionar alguna situación no contemplada en la ley de amparo, se aplica el principio que denominamos: cuando sea necesario recurrir a otro cuerpo legal para solucionar alguna situación no contemplada en la ley de amparo, se aplica el principio que denominamos Supletoriedad. supletoriedad. ¿Cómo se denominan los instrumentos protectores que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales? ¿Cómo se denominan los instrumentos protectores que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización de los límites, dentro de los límites constitucionales? Garantías constitucionales. Económicos. Acuérdense que hay instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Pues esta pregunta se refiere a los instrumentos económicos. Muy bien, la última, porque si no se me van a emocionar.
Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de ¿cuántos días? De 3 días. 3 días. Y colorín colorado, la clase se ha terminado. El miércoles, si Dios nos presta la vida, vamos a ver brevemente los sistemas de justicia constitucional.